Permíteme empezar sin rodeos. La mayoría de las personas no fracasan porque el mundo sea injusto, fracasan porque nunca se atreven a mirar la verdad de frente. Una verdad incómoda, fría y silenciosa, la verdad de que nadie vendrá a rescatarlos. La riqueza, al contrario de lo que te han dicho, no es un misterio oculto ni un código secreto guardado por una élite intocable. No es magia, ni suerte, ni destino. Es un patrón, y los patrones están a la vista de quien decide observar sin mentirse. El problema es este: a la gente le gusta la fantasía más que la realidad. Quieren creer que el esfuerzo siempre será recompensado, que la bondad paga facturas y que la paciencia, por sí sola, crea abundancia. Pero el mundo no funciona con deseos, funciona con poder, control y decisiones incómodas. La mayoría quiere dinero, pero no quiere transformarse. Quiere resultados sin cambiar hábitos. Quiere libertad sin asumir responsabilidad. Quiere cosechar sin sembrar donde realmente importa. Aquí está la primera fractura. La gente confunde estar ocupada con avanzar. Confunde cansancio con progreso y confunde rutina con seguridad. Despiertan todos los días de la misma forma. Revisan el teléfono antes de pensar. Van a trabajos que no controlan. Repiten conversaciones que no los elevan y regresan a casa agotados, no por crear, sino por sobrevivir. Eso no es vivir, eso es funcionar. El sistema ama a las personas que funcionan sin cuestionar. Personas previsibles, personas que siguen instrucciones y personas que esperan permiso, porque quien es predecible es fácil de manejar, y quien es fácil de manejar jamás será libre. El dinero no fluye hacia el más bueno, ni hacia el más trabajador, fluye hacia quien entiende cómo se mueve el juego. Mientras unos esperan reconocimiento, otros toman posición. Mientras unos piden oportunidades, otros las crean. Mientras unos obedecen reglas heredadas, otros escriben las suyas. El que depende del sistema siempre estará limitado por él, pero el que posee una parte del sistema puede doblar las reglas. No se trata de moral, se trata de realidad. Durante años te dijeron que siguieras el camino seguro: estudia, consigue empleo, ahorra y espera. Pero nadie te dijo que ese camino fue diseñado para mantenerte ocupado, no libre, para darte estabilidad, no poder. La estabilidad es cómoda, pero frágil. Desaparece con una crisis, se rompe con una decisión ajena y se derrite con la inflación. El supuesto camino seguro es, en realidad, el más vulnerable. La gente teme al riesgo, pero ignora el riesgo más grande de todos: vivir una vida entera sin control. La mente humana busca refugio en lo conocido, aunque lo conocido duela y aunque lo conocido limite. Prefiere una jaula familiar a un campo abierto desconocido. Por eso tantos saben la verdad, pero no actúan. No es ignorancia, es miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgados y miedo a perder la identidad que construyeron alrededor de la comodidad. Pero nadie construye riqueza desde la comodidad. La riqueza nace en la incomodidad sostenida. Piensa en dos caminos. Uno ofrece certeza, pero poco crecimiento. El otro ofrece incertidumbre, pero control. La mayoría elige certeza y paga el precio durante décadas. El otro camino exige aprendizaje constante. Exige tomar decisiones sin garantía y exige asumir errores sin excusas. Pero ese camino, con el tiempo, compra algo invaluable: libertad. La diferencia no está en la inteligencia, está en la disposición a romper el guión. Desde pequeños nos entrenaron para encajar, para no destacar demasiado, para no cuestionar la autoridad y para pedir permiso. Pero las personas que cambian su destino no piden permiso, observan, aprenden y ejecutan. El dinero sigue una lógica simple: va hacia donde se crea valor, se queda donde hay control y crece donde hay sistemas. Los pobres intercambian tiempo, los ricos construyen mecanismos. Un salario tiene techo, un sistema no. Construir algo propio expone tus debilidades. Nadie te aplaude al inicio y nadie garantiza resultados, pero cada intento fallido enseña más que años de obediencia. La mayoría prefiere un sueldo pequeño pero seguro a un proyecto incierto pero transformador. Y así pasan los años, uno envejece obedeciendo y el otro envejece creando. Mismos días, mismas horas, resultados opuestos, no porque uno sea especial, sino porque uno eligió control sobre comodidad. La riqueza no te hace popular, te vuelve visible, y la visibilidad atrae críticas, juicios y envidia. Quien asciende rompe el equilibrio de quienes se quedaron quietos, y eso incomoda. Pero el precio de no incomodar es más alto, es vivir una vida que no elegiste. La verdadera pregunta no es si el camino es duro, la verdadera pregunta es si estás dispuesto a pagarlo ahora o a pagarlo durante toda tu vida, porque el costo de la comodidad es silencioso. Se paga en arrepentimiento, en potencial desperdiciado y en sueños que nunca maduraron. Aquí no hay promesas bonitas, solo decisiones reales. Y esto es apenas el comienzo. Si has llegado hasta aquí,
ya sabes algo que muchos nunca aceptarán. Sabes que la vida que se le ofrece a la mayoría no está diseñada para liberar, sino para ocupar. Y esa comprensión, aunque poderosa, también es peligrosa, porque ver la verdad te deja con una responsabilidad nueva. Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes refugiarte en la ignorancia. A partir de aquí, cada decisión cuenta el doble. Aquí es donde la mayoría retrocede, no porque no entienda, sino porque entender duele. Duele aceptar que muchas de las dificultades no fueron mala suerte, sino consecuencia directa de elecciones repetidas. Duele reconocer que nadie te detuvo realmente, excepto tú mismo. Y ese dolor es el primer filtro real del camino. La mente humana busca excusas cuando la verdad amenaza su comodidad. Busca culpables externos, sistemas corruptos, jefes injustos, gobiernos ineficientes. Todo eso puede ser cierto, pero nada de eso cambia una realidad fundamental. El mundo no premia a quien se queja, premia a quien se adapta y toma control dentro de las reglas reales del juego. Aquí aparece una diferencia clave entre los que permanecen estancados y los que avanzan. Los primeros preguntan por qué el sistema es injusto. Los segundos preguntan cómo funciona el sistema y dónde se posicionan mejor dentro de él. Uno pierde energía en indignación, el otro la convierte en estrategia. El dinero, aunque muchos no quieran escucharlo, es una consecuencia, no un objetivo. Es el resultado natural de resolver problemas, de crear valor percibido y de ocupar un lugar donde otros dependen de lo que tú produces. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir dinero y empiezas a construir estructuras que inevitablemente lo atraen. Aquí es donde entra el concepto que cambia todo: influencia. Influencia no es fama, no es carisma vacío, no es seguidores sin dirección. Influencia es la capacidad de afectar decisiones ajenas a gran escala. Es lograr que tu esfuerzo se multiplique sin que tu tiempo se consuma por completo. Quien tiene influencia nunca trabaja solo para hoy, trabaja para que el mañana se sostenga solo. La mayoría vive atrapada en intercambios pequeños: tiempo por dinero, energía por salario, presencia por aprobación. Pero los que rompen el ciclo buscan palancas. Una palanca puede ser una habilidad valiosa, una audiencia, un sistema, una marca, una idea bien posicionada, algo que, una vez puesto en movimiento, siga generando resultados incluso cuando tú no estás presente. Por eso los trabajos tradicionales tienen un límite invisible. No importa cuánto te esfuerces, siempre hay un techo impuesto por horas, jerarquías y decisiones ajenas. En cambio, cuando construyes algo propio, el límite deja de ser el tiempo y pasa a ser tu visión, tu disciplina y tu capacidad de sostener la incomodidad. Y aquí llega otra verdad difícil de digerir. La mayoría de las personas no falla por falta de oportunidades, falla por falta de consistencia. Empiezan motivados, llenos de ideas, pero se rinden cuando el entusiasmo desaparece. Confunden motivación con compromiso, sin entender que la motivación es emocional y el compromiso es una decisión fría que se mantiene incluso cuando no hay ganas. Construir riqueza exige una relación distinta con el tiempo. Exige pensar en meses, en años, incluso en décadas. Mientras otros buscan resultados inmediatos, tú debes aceptar procesos largos. Mientras otros cambian de rumbo al primer obstáculo, tú profundizas. Esa paciencia estratégica es una ventaja enorme, porque elimina a la mayoría sin que tengas que competir directamente con ellos. También debes entender esto: el entorno importa más de lo que imaginas. Las personas con las que hablas, el contenido que consumes y las ideas que toleras moldean tu visión del mundo. Si te rodeas de personas que solo hablan de problemas, empezarás a ver problemas en todas partes. Si te rodeas de personas que construyen, empezarás a pensar en soluciones incluso cuando la situación es adversa. La riqueza rara vez se construye en soledad absoluta, pero siempre se destruye en compañía equivocada. Relaciones que drenan tu energía, que ridiculizan tus intentos o que normalizan la mediocridad son anclas invisibles. No hacen ruido, pero te impiden avanzar. Elegir con quién compartes tu tiempo es una decisión financiera, aunque pocos lo vean así. A medida que avanzas, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Dejas de preguntar cuánto cuesta y empiezas a preguntar qué retorno tiene. Dejas de pensar en gasto y empiezas a pensar en inversión. Tu dinero, tu tiempo y tu atención se vuelven recursos estratégicos, no impulsos emocionales. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cuando menos desesperado estás por dinero, más fácilmente fluye hacia ti. La desesperación te vuelve impulsivo, te hace aceptar malos tratos y malas oportunidades. La calma, en cambio, proyecta control, y el control atrae oportunidades que no se ofrecen a quien parece necesitado. Esto no significa volverte frío o insensible, significa volverte selectivo, significa entender que no todo merece tu energía, que decir no es una forma de proteger tu dirección, que enfocarte no es egoísmo,
es supervivencia estratégica en un mundo que constantemente intenta distraerte. A estas alturas ya deberías notar algo importante. Nada de esto es complicado. No hay fórmulas secretas ni pasos místicos. Todo es brutalmente simple, pero no fácil. Simple porque el camino es claro. Difícil porque exige renunciar a hábitos, identidades y comodidades que se sienten seguras. La mayoría no fracasa por incapacidad, fracasa por apego. Apego a una versión antigua de sí mismos. Apego a la aprobación de otros. Apego a la ilusión de que algún día todo cambiará sin que ellos cambien primero. Si decides seguir avanzando, debes aceptar que el proceso no siempre será limpio. Habrá errores, pérdidas, decisiones que luego cuestionarás. Pero cada una de esas experiencias, bien utilizada, te vuelve más preciso, más fuerte y más consciente del juego real que se está jugando. Y aquí está el punto central de esta parte. La riqueza no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en intención. Cuando tus acciones dejan de ser respuestas automáticas y se convierten en movimientos calculados. Cuando dejas de sobrevivir semana a semana y empiezas a construir con propósito. Esto no te convierte en alguien mejor que otros. Te convierte en alguien más despierto. Y en un mundo dormido, estar despierto es una ventaja inmensa. Lo que viene después ya no es teoría, es ejecución. Es estructura y es disciplina aplicada día tras día. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte, donde entraremos de lleno en cómo sostener el crecimiento, cómo proteger lo que construyes y por qué muchos, incluso después de avanzar, terminan cayendo de nuevo. Aquí no termina nada, aquí es donde empieza lo serio. Ya no se trata de entender el juego, sino de permanecer en él sin perderte a ti mismo, porque aquí aparece una verdad que casi nadie menciona. Avanzar es difícil, pero sostener el avance es aún más duro. Muchos logran un primer crecimiento, un primer ingreso extra, una primera sensación de control, y luego caen. No porque el camino no funcione, sino porque no estaban preparados para lo que viene después. Cuando empiezas a elevarte, el entorno cambia. Las mismas personas que antes te ignoraban, ahora te observan. Algunas se inspiran, otras se incomodan, y muchas esperan el momento en que tropieces para confirmar que tenías razón al quedarte pequeño. Este cambio externo no es el verdadero peligro, el peligro real es interno. El ego empieza a crecer más rápido que la estructura, la disciplina se relaja, la identidad se adelanta a los resultados, y ahí es donde muchos pierden todo. La riqueza sin control interno no se sostiene, porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo, te vuelve más impulsivo. Si eres inseguro, te vuelve más inseguro. Si eres disciplinado, te multiplica. Por eso, el verdadero trabajo no es solo externo, es mental. Debes aprender a operar desde la calma, incluso cuando las cosas van bien, especialmente cuando van bien. La mayoría sabe resistir la escasez, pero pocos saben manejar la abundancia sin autodestruirse. Aquí entra una regla silenciosa del poder: no muestres todo lo que tienes, ni todo lo que sabes, ni todo lo que planeas. El mundo no recompensa la transparencia total, recompensa la estrategia. Proteger tu información, tus movimientos y tus recursos no es deshonesto, es inteligente. Quien muestra todas sus cartas pierde la partida antes de que termine. A medida que creces, debes cambiar tu relación con el reconocimiento. El aplauso es peligroso porque alimenta el ego, y el ego distrae del proceso. Si comienzas a trabajar para ser visto, dejas de trabajar para construir, y cuando la atención se va, también se va la motivación. El enfoque correcto no es gustar, es perdurar. Otro error común es confundir ingresos con riqueza. Ganar más no significa ser libre. Si tus gastos crecen al mismo ritmo que tus ingresos, sigues atrapado. La verdadera riqueza se mide por el control de tu tiempo y por cuánto puedes sostener tu vida sin producir activamente. Si te detienes y todo colapsa, no eres libre, solo estás bien pagado. Aquí es donde entran los sistemas de protección. Todo lo que construyas debe tener capas. Capa de generación, capa de conservación y capa de crecimiento. Generar dinero es el inicio, conservarlo evita que desaparezca. Hacerlo crecer garantiza que el esfuerzo del pasado sostenga el futuro. La mayoría solo se queda en la primera capa y por eso vuelve al punto de partida. También debes entender que el riesgo nunca desaparece, solo cambia de forma. Al inicio, el riesgo es no tener nada. Más adelante, el riesgo es perder lo que ya construiste. Cada nivel exige una mentalidad distinta. El error es seguir pensando como principiante cuando ya no lo eres. Esa desconexión es la que provoca caídas innecesarias. La gente cree que el éxito trae paz inmediata. No es cierto, trae nuevas responsabilidades, nuevas decisiones y nuevas amenazas. La diferencia es que ahora tienes herramientas para enfrentarlas, pero solo si te mantienes consciente y no te relajas demasiado. Otra trampa común es la dispersión.
Cuando empiezan a aparecer oportunidades, muchos dicen sí a todo, invierten en demasiadas cosas, abren demasiados frentes y pierden foco. El crecimiento real no viene de hacer más, viene de hacer mejor lo que ya funciona. Expandirse sin control es una forma lenta de autoboicot. En este punto, la paciencia vuelve a ser clave, no la paciencia pasiva de esperar, sino la paciencia activa de sostener una dirección clara sin dejarse arrastrar por la urgencia. Los verdaderos constructores saben cuándo avanzar y cuándo detenerse, saben que no todo movimiento es progreso. También debes redefinir tu relación con el fracaso. En este nivel, fracasar no es caer, es no aprender. Cada error contiene información. Si la ignoras, lo repites. Si la analizas, te fortaleces. El problema es que el ego odia reconocer errores, y por eso muchos prefieren culpar a factores externos antes que ajustar su estrategia. La riqueza sostenida exige humildad operativa, no la humildad de hacerse pequeño, sino la humildad de seguir aprendiendo. El mundo cambia, los mercados cambian, las reglas se ajustan. Quien se aferra a una fórmula pasada termina quedándose atrás. Adaptarse no es traicionarse, es sobrevivir con inteligencia. Y aquí aparece una verdad final que une todas las partes. La riqueza no es el fin del camino, es una consecuencia de quien te conviertes en el proceso. Si no creces como persona, el dinero se vuelve una carga. Si evolucionas, el dinero se convierte en una herramienta poderosa para diseñar tu vida. Al final, todo se reduce a control. Control de tu mente, control de tu tiempo, control de tus decisiones. Cuando pierdes ese control, no importa cuánto tengas, estás en peligro. Cuando lo mantienes, incluso en momentos difíciles, sigues siendo libre. Muchos llegarán hasta aquí y se detendrán. No porque no puedan continuar, sino porque ya se sienten suficientemente bien. Y ese es el punto donde la mayoría se queda para siempre. Los pocos que siguen entienden que el crecimiento no es un evento, es una práctica constante. Si has escuchado hasta ahora, ya no eres el mismo. Has visto el mapa, has entendido las trampas y has reconocido las decisiones que antes evitabas. Ahora solo queda lo más difícil y lo más simple al mismo tiempo: actuar con coherencia todos los días, incluso cuando nadie te ve, porque al final, la verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino cuánto control conservas cuando todo se pone a prueba. Y ese control no se compra, se construye. Aquí no termina el camino, aquí empieza la responsabilidad real de sostener lo que decidas crear. En este punto del camino ocurre algo que casi nadie anticipa. Después de entender, construir y sostener, llega el momento más silencioso y peligroso de todos, el momento en que te acostumbras a ganar, te acostumbras al control, te acostumbras a no depender, y cuando la costumbre reemplaza a la conciencia, empieza la caída, aunque desde afuera todavía parezca éxito. La mente humana se adapta rápido. Aquello que antes te exigía esfuerzo, ahora se vuelve normal. Aquello que antes te daba miedo, ahora te resulta familiar. Y justo ahí aparece la trampa. La complacencia se disfraza de estabilidad. Crees que ya llegaste, que ya entendiste, que ya es suficiente. Pero el mundo no se detiene para esperarte. El juego sigue, con o sin ti. Los que permanecen en la cima no son los más brillantes, son los más atentos. Nunca asumen que lo que funcionó ayer funcionará mañana. Nunca confunden resultados pasados con seguridad futura. Mantienen una incomodidad controlada, una vigilancia constante sobre sus hábitos, sus números y sus decisiones. Aquí debes aceptar otra verdad incómoda. La disciplina no es algo que se conquista una vez, es algo que se renueva todos los días. El momento en que crees que ya no la necesitas es el momento en que empiezas a perderla. Por eso, quienes construyen riqueza real viven con estructuras claras, incluso cuando podrían permitirse el desorden. La mayoría piensa que el dinero compra libertad absoluta. No es así, compra opciones, pero cada opción trae responsabilidad. Cuantas más opciones tienes, más importante se vuelve tu criterio. Sin criterio, las opciones se convierten en distracciones. Y las distracciones, en este nivel, son costosas. También cambia tu relación con el tiempo. Ya no se trata de correr para escapar, sino de moverte con precisión. Cada decisión tiene impacto acumulativo. Un mal acuerdo, una alianza mal elegida o una inversión impulsiva puede borrar años de trabajo. Por eso, la paciencia vuelve a aparecer, no como espera, sino como evaluación profunda antes de actuar. Otro punto crítico es el entorno ampliado. A medida que creces, más personas quieren acercarse. Algunas buscan aprender, otras buscan aprovecharse. No todos los que sonríen desean tu bien. La ingenuidad es peligrosa cuando hay algo que perder. Confiar no significa bajar la guardia, significa verificar, observar y decidir con frialdad. Aquí muchos cometen un error fatal. Intentan salvar a todos: familia,
amigos, conocidos, quieren arrastrar a otros al camino sin que esos otros estén dispuestos a caminar. Y en ese intento, se desgastan, se distraen y se debilitan. La responsabilidad de cambiar siempre es individual. Puedes ofrecer dirección, pero no cargar con decisiones ajenas. En este nivel, aprender a decir no se vuelve una habilidad vital. No a negocios que no entiendes, no a asociaciones sin alineación, no a estilos de vida que erosionan tu enfoque. Cada no correcto protege 10 y futuros. Cada límite bien puesto preserva tu energía. También debes cuidar algo que muchos descuidan, tu identidad interna. No eres tu dinero, no eres tu estatus, no eres tus logros. Si confundes tu valor con tus resultados, te vuelves esclavo de mantener una imagen, y mantener una imagen consume más energía que construir algo real. La fortaleza verdadera viene de saber quién eres incluso si todo se pierde. Aquí se revela una verdad final sobre el control. El control externo, sin control interno, es inestable. Puedes tener sistemas, ingresos y activos, pero si tu mente está dispersa, tarde o temprano cometerás errores. La claridad mental es el activo más subestimado de todos, y protegerla es una prioridad, no un lujo. A estas alturas, el camino ya no se trata de ganar más, sino de vivir mejor sin retroceder, de expandir sin romper, de crecer sin perder la dirección. Esa es la madurez del proceso, y muy pocos llegan hasta aquí con conciencia plena. Muchos se detienen porque creen que ya es suficiente, otros porque el peso de sostener se vuelve incómodo, pero los que continúan entienden algo esencial: la riqueza real no es un destino, es un estado que se administra día a día. Nada de esto te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien responsable de sus decisiones, y esa responsabilidad, aunque pesada, es la base de la verdadera libertad. Si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando escapar del sistema, estás aprendiendo a moverte por encima de él sin perder el equilibrio, y ese es un nivel que no se alcanza con prisa, sino con presencia. Lo que sigue no es ambición ciega, es legado, es pensar más allá de ti mismo, más allá de la hora, más allá de una sola vida, y eso es lo que exploraremos a continuación. Aquí no hay cierre todavía, hay continuidad, conciencia y una elección que se renueva cada día. Ya no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre estuvo frente a ti, porque la verdad es estas: el camino nunca fue externo, siempre fue interno. El sistema, el dinero, el poder y las reglas solo amplifican lo que ya eres cuando nadie te está mirando. Después de atravesar el hambre, la incomodidad, la disciplina, el control y la vigilancia constante, aparece la pregunta final, la única que no puedes evadir. ¿Para qué? No cuánto más, no qué sigue, no cómo crecer, sino para qué sostener todo lo construido. Aquí muchos se sienten vacíos, alcanzaron metas, superaron límites, rompieron ciclos, pero olvidaron anclar el sentido. Y cuando el sentido se pierde, la riqueza se vuelve ruido y la libertad se vuelve confusión. Por eso, el cierre del camino no es acumular, es integrar. Integrar lo que sabes con lo que haces. Integrar el control con la humanidad. Integrar la ambición con la calma. Porque si todo lo que construiste te aleja de ti mismo, entonces no construiste libertad. Construiste otra jaula, solo que más elegante. El verdadero poder no está en dominar a otros ni en vencer al sistema, sino en no ser dominado por tus propios impulsos. Quien puede detenerse cuando podría seguir, quien puede decir basta cuando nadie lo obliga, quien puede elegir simplicidad teniendo opciones, ese ha ganado un juego que casi nadie entiende. En este punto, el silencio vuelve a aparecer, pero ya no es el silencio de la carencia, es el silencio de la claridad. No necesitas demostrar, no necesitas competir, no necesitas correr. Sabes quién eres, sabes que sostienes y sabes que no estás dispuesto a sacrificar. El legado no empieza cuando mueres, empieza cuando vives de forma que otros puedan observar un camino posible. No se trata de dar discursos ni de salvar a nadie, se trata de coherencia. La coherencia inspira más que cualquier palabra. Dejas de perseguir validación y empiezas a cuidar impacto. Cada decisión, cada relación y cada proyecto se filtra por una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto construye o destruye lo que soy? Si la respuesta no es clara, no avanzas. Aquí la riqueza deja de ser protagonista y se convierte en herramienta. Ya no define tu identidad, solo amplía tu capacidad de elegir. Y cuando el dinero ocupa su lugar correcto, deja de pesar. Este es el punto donde muchos creen que la historia termina, pero en realidad es donde se vuelve silenciosa. No hay aplausos, no hay titulares, no hay urgencia, hay consistencia, hay presencia y hay dirección. Porque el éxito verdadero no se mide por lo que alcanzas, sino por lo que ya no necesitas. Y la libertad real no es hacer todo lo que quieres, es no estar obligado a hacer lo que no eliges. Si algo queda claro después de todo este recorrido, es esto: no se trató de vencer al mundo,
se trató de no perderte dentro de él. No se trató de llegar más alto, sino de caer menos profundo. No se trató de tener más, sino de ser más consciente. Y así, sin ruido y sin promesas vacías, el ciclo se cierra, no con un final absoluto, sino con una base firme, porque quien entiende esto ya no busca caminos nuevos, camina con intención donde esté. Aquí termina esta reflexión, pero no termina tu responsabilidad. Cada día volverá a preguntarte quién decide ser. Y esa respuesta, aunque nadie la vea, seguirá definiendo tu destino.